A continuación vamos a conocer los sistemas nacionales de competencia en América Latina, los avances y situación actual, dirigida por el licenciado Fernando Vargas. Hola. Gracias ante todo a los organizadores, a Fomilenio, Fedisal, por permitirnos compartir con ustedes algunos de los desafíos que nos pusieron en la presentación. Cuesta tratar de llegar a este punto de la situación actual de los sistemas. La presentación muestra esto como un camino que se va creando y se pierde en un horizonte, que creo que es lo que estamos tratando de armar. Un horizonte en el cual hay varias restricciones y también varias oportunidades. Para llegar allí, vamos a tener como 4 grandes bloques. Vamos a hacer un repaso por temas que ya algunas otras presentaciones hicieron, mucho más rápido, que tiene que ver con la educación y el trabajo, y vamos a terminar hablando un poco más de este concepto de cómo se está haciendo la formación y por qué y cómo, y tal vez algunas buenas prácticas que nos puedan servir. Nosotros somos el Centro Interamericano de Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional. Ese nombre lo estrenamos en el 2010 para ponernos un poco a tono con las nuevas tecnologías. Antes de eso era el Centro Interamericano para la Documentación de la Formación. Y como ustedes pueden ver, muchas de las instituciones de capacitación que hay en la región están integradas a este centro, ¿no? Nosotros decimos que somos el núcleo de esas instituciones porque servimos como instrumento de cooperación técnica y de gestión de la documentación, la información más que todo para ellas. Aquí tenemos toda la colección de instituciones de América Central, el INTECAP de Guatemala, el INSAFORP, el INA, el INADE en Panamá, el INATEC en Nicaragua, en Honduras el INFOP, en fin. Tratamos de tener, digamos, un poco de conocimiento sobre lo que pasa en la región. Sobre esa base, hablemos de 2 grandes temas. Educación, de esto ya se habló, pero el balance global, de acuerdo a lo que vemos en la región, tiene este primer concepto. La educación es estratificada. Estratificada significa que tienen mejor educación los estratos más altos y menor educación los estratos más pobres. Y eso, como ya se dijo antes, afecta a los logros educativos, afecta también la capacidad de las personas para integrarse en puestos con mejor productividad y competitividad. Y por otro lado, este problema, ¿no? Los más pobres tienen una mayor presión para obtener ingresos y por lo tanto abandonan más rápido la educación. Ya está suficientemente hablado este tema. De manera que a nivel general hay un problema con los jóvenes. Entre el 30 y el 50% de los jóvenes llegan al nivel superior. Ya vimos que en la región estamos en un 49%. Y de acuerdo con la CEPAL, más de la mitad de los jóvenes entre 20 y 24 años no completan 12 años de educación. Eso de 12 años de educación está considerado como el umbral de educación necesario para escapar a la pobreza. Las personas pobres usualmente tienen menos de 12 años de educación. Y acá está un poco el tema en educación secundaria. Solamente países como Chile, Bolivia, Colombia, Dominicana tienen niveles superiores al 61% en términos de matrícula neta. Eso quiere decir que las personas que terminan la básica y deberían pasar a la secundaria no lo están haciendo. Más de la mitad se quedan por fuera, se quedan en el camino. Y acá en América Central, Guatemala, Nicaragua, están muy por debajo del 50%. En Honduras y en estos otros países que mencioné, las 3/4 partes o más de la población entre 20 y 24, ya se dijo, no han terminado, o más bien, no concluyen la educación secundaria. Aquí hay otro concepto, el de alfabetización básica. Han oído hablar de las pruebas de PISA, ¿no? Las pruebas que hace la OCDE, que es una prueba, digamos, que se hace a los chicos en niveles de educación que corresponderían con 15 años de edad y que mide 3 competencias. Todo lo que es con operación con números, lectura y ciencias básicas. Los países que han logrado aplicar esto en América Latina están llegando a cifras: en Argentina el 50%, en Brasil el 33%, en México el 48%, contra países considerados de altos ingresos que tienen mayores niveles de éxito en ese tipo de competencias. Seguimos con algo todavía que, digamos, empieza a ver el problema que estamos viendo en esta reunión. En muchos países no tenemos posibilidades para que se reconozcan las calificaciones adquiridas durante la formación para el trabajo en el mundo educativo. Ahí hay un problema que normalmente llamamos una
desconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la formación para el trabajo o el mundo del trabajo. Y la educación formal en muchos casos, o más bien la educación no formal, otorga certificados que no tienen una equivalencia en el sistema educativo. Uno podría preguntarse, un chico que termina un curso en el INSAFORP encuentra una equivalencia en el sistema educativo, más que la equivalencia, ¿podría continuar formándose en el sistema de educación formal? La respuesta para la mayor parte de los países de la región es no, no tenemos esas conexiones. Es más, llegamos a unos niveles en los cuales, aún a pesar de que las mismas instituciones con un nombre determinado, como puede pasar en Chile, con un instituto de capacitación, genera formación básica, genera formación técnica y tiene una universidad, y todavía no tiene las pasarelas, como se llaman, o los mecanismos para que el alumno pueda desarrollar lo que en muchos países se llama la educación a lo largo de la vida. Casi que estamos formándonos e irremediablemente quedándonos con un título que nos dice que somos inamovibles ahí, cuando el mundo cambió. Y sobre todo en términos de estas nuevas visiones que, como veremos más adelante, dicen que todo lo que uno aprende en la vida es válido para desarrollarse y para ser un ciudadano y un trabajador. No debería haber una formación de primera, de segunda y de tercera categorías, ¿no? Muy bien, algunas otras cosas sobre educación. La movilidad ascendente en la educación entonces no está claramente definida y hay un desincentivo en los jóvenes. Hay muchos estudios sobre por qué los jóvenes abandonan. Algunos de ellos tienen que ver con que los jóvenes no le encuentran significado a la educación como un medio de promoción de sus valores y de sus interpretaciones de lo que debe ser un ciudadano hoy. Entonces el joven tiende a creer que la educación no es el medio de promoción social y ve otros tipos de posibilidades de promoción más rápidos. El usualmente más rápido es un empleo temprano, y hay otros más que ya tienen que ver y han sido mencionados, como el simple desaliento. El simple desaliento significa que alguien te está manteniendo, ¿no? Y el otro, que es la inserción en circuitos no muy legales, ¿no? Y está esto que ya también fue bastante claramente demostrado y digamos comentado. La educación básica no está haciendo bien su trabajo. El indicador de cobertura de la educación en la región ha aumentado. Todavía tenemos serias deficiencias, pero ya la cobertura educativa no es suficiente para mostrar lo que necesitamos. Una escolaridad de 5 años no es necesariamente una escolaridad de 5 años, es qué puedes hacer con 5 años de escolaridad. Puedes leer el titular del diario y saber a qué se refiere. Puedes comprarte un electrodoméstico y entender las instrucciones para armarlo en tu casa o para hacerlo funcionar. Puedes tomar un plano o un GPS en un celular y entender cómo moverte en una coordenada hacia el norte, hacia el sur. Sabes cómo manejarte en esos lenguajes. Ese tipo de cosas que llamamos competencias básicas se deben generar en la educación. Y cuando hacemos las pruebas educativas nos damos cuenta que muchos de nuestros adultos no lo pueden hacer y muchos de nuestros niños no están aprendiendo eso. Son asiduos asistentes a clases de matemáticas, asiduos asistentes a clases de ciencias, pero no necesariamente entienden el mundo en el que viven porque la educación no le está transfiriendo eso. Es un gran debate que obviamente no es el debate de este evento. La OIT hizo un llamado a la acción en relación con el desempleo juvenil. Debido a lo que decimos, las deficiencias en educación e información, la calidad de la educación y la formación y la adaptación a los requisitos del mercado. Este es el punto con el que quería cerrar, que ya también se dijo. Las competencias que están necesitándose en nuestros países no necesariamente son las que estamos ofreciendo con la educación y con la capacitación que estamos brindando. Hay un doble problema ahí. Nuestros países están generando en la región algunos sectores de competencia de punta. Sectores que compiten, sectores que generan estos llamados bienes transables. ¿Qué quiere decir un bien transable? Un bien transable es el que se compra y se vende en el mercado internacional, ¿cierto? Entonces, si vamos a vender un bien en el mercado internacional, tenemos que venderlo a un precio competitivo, con una calidad competitiva, y tenemos que ser capaces de innovarlo. Si no lo estamos haciendo, tenemos problemas. Parte de esos problemas tienen que ver con la suficiente disponibilidad de lo que se ha llamado capital humano, personas bien formadas, personas competentes. Y esa inadecuación de las calificaciones es un dolor de cabeza en este momento para toda América Latina. En este mundo, digamos que ha tenido una crisis a partir de el 2001, después en el 2010, 2011, con la crisis en los Estados Unidos. América Latina ha tenido una década de oportunidad, como lo han llamado algunos. Si ustedes miran las tasas de desempleo en la región, todas han bajado.
tenemos un promedio de desempleo que ahora más adelante lo vemos como del 6%. Los sectores de la economía están creciendo, la construcción, los sectores productores de bienes rurales, los sectores productores de bienes agropecuarios, y eso ha presionado muchísimo la demanda de formación, con lo cual ha crecido este argumento de que los empleadores no encuentran trabajadores calificados. Y así se habló, y este es un documento también de la OIT del año 2008, donde dijo: deberíamos aplicar unas políticas de coordinación entre los mundos de la educación y el mundo del trabajo. A lo que se refiere este seminario, miren cuáles son las políticas que recomienda la OIT. Articular los sistemas de educación y los de formación para el trabajo mediante mecanismos como los marcos de calificaciones. Aquí quiero poner un primer punto, y es que la articulación no necesariamente significa crear nuevas instituciones o crear nuevos mecanismos. La articulación puede pasar por tener un buen instrumento. Ese instrumento, que está bastante generado a partir de lo que ha sido el esfuerzo de la Unión Europea de crear un marco europeo de calificaciones, y de lo que hay en cerca de 31 países, no solo europeos, sino también de Asia y de toda la zona del sudeste asiático, ha pasado por crear esto, que es una traducción literal de lo que en inglés se llama National Qualification Frameworks, y que es tener justamente un marco de referencia en el cual colocar todos los logros educativos de las personas. ¿Por qué uno? Porque hoy tenemos dos y a veces tres. Tenemos el de la educación formal, tenemos el de la mal llamada educación no formal, y a veces tenemos otros de las instituciones que tienen un buen nivel de calidad y a donde todo el mundo quiere ir, porque cuando sale con un título de esa institución consigue empleo fácil. Entonces tenemos como educación de primera, de segunda, de tercera. Lo que han hecho bajo la filosofía de la formación a lo largo de la vida muchos países en Europa es: vamos a crear un solo marco, el dueño de ese marco es el Estado, y todas las calificaciones, la palabra correcta es cualificaciones, pero estamos poco ambientados a usarla, todas las cualificaciones en que se imparta formación van a tener que estar en ese marco para garantizar calidad, uniformidad, y algo que decía el padre Pierre también: una articulación, una homologación, un lenguaje común, una sinergia. Muy bien, y después hay otras cosas: flexibilizar los planes de estudio. Los planes de estudio de la educación tienen que permitir el reingreso. La educación fue concebida como un tubo, ¿no? Una entrada y una salida. Si te llegas a quedar en el medio, no vuelves a entrar. Hay que trabajar para que la educación permita el reingreso de los adultos, tener políticas de refuerzo al desarrollo de competencias básicas, sobre todo en los adultos, generar también mecanismos de reconocimiento y certificación. Aquí va a haber dos importantes y muy buenas experiencias, la de México y la de Chile, en este ámbito de reconocimiento y certificación de competencias, acompañado de servicios de capacitación, y vincular los programas de desarrollo de competencias laborales con la adquisición de competencias básicas a través de mecanismos de aprendizaje. Tenemos una gran cantidad de problemas: baja educación, bajo acceso, sectores que compiten en la economía global, jóvenes que están desincentivados para continuar. Por lo tanto, un marco de políticas tiene que ser bastante completo, digamos así. Veamos un poco el mundo del trabajo, muy rápido también, porque esto ya se dijo: tasa de desempleo baja, es un logro en una región donde recién en la década anterior andábamos con tasas del 10 y del 15%, pero nos ha planteado otros desafíos. La creación de empleos se está moviendo más rápido que el crecimiento de la oferta calificada. Estamos teniendo muchas demandas. Uno ve cualquier país, en Uruguay hay un cuello de botella enorme con la industria de la construcción. Cualquier megaproyecto que implica construcción con tecnologías nuevas implica traer soldadores calificados de Europa del Este, de España, de Alemania. Pasa muy a menudo que nos estamos quedando cortos ante las rápidas demandas. Ni hablar del sector hotelero turístico, ni hablar de los sectores de generación de valor agregado en el sector rural. Entonces, ese mayor dinamismo está generando una serie de problemas, pero también nos queda mucho por hacer. 15 millones de desempleados, 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y sobre todo somos la región más desigual del mundo. América Latina es más desigual que África. 167 millones de personas en la pobreza y 90 millones de personas que trabajan pero sin cobertura social, sin seguridad social, sin salud, sin jubilación. Entonces, ese desafío también está impactando el mercado de trabajo. Y se me quedó por fuera la foto. Las mujeres, ya se dijo, tienen un problema más grave de desempleo, 1.4 veces mayor que los hombres. Cargan tasas que a veces triplican la de los adultos. Hay un sesgo de género, ya se habló bastante de ese sesgo de género. Significa que culturalmente, pero también socialmente y a nivel del mercado de trabajo, sesgamos
No pueden trabajar las mujeres en construcción, deben trabajar en turismo, cocina, secretarias, y eso nos carga mucho. No solo, yo diría que ese es el menor de los problemas, el mayor es este. El mayor es que hay muchas evidencias en varios países de que a trabajo igual no hay salario igual. Y sobre todo una más grave, que Guillermo planteó también la necesidad de conocer más investigaciones en eso. Las mujeres tienden a estudiar más que los hombres. Los niveles educativos de las mujeres tienden a ser mayores casi en todos los países, pero los niveles salariales, adivinen qué tienden a ser, más bajos. Increíblemente seguimos sesgando ese tipo seguimos haciendo ese tipo de sesgos, ¿no? Muy bien. La región más desigual, ya lo dije, 30% de la población está en el quintil más bajo, 40% de la población percibe una fracción menos al 15% de los ingresos totales de los países. ¿Qué ha hecho la OIT? ¿Qué dice la OIT en relación con el desarrollo de los recursos humanos? De todo lo que ha dicho yo saqué 5 o 6 ideas fuerza. Esta es la primera, el concepto de que se aprende a lo largo de la vida y que el aprendizaje es permanente. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que acabar con el tema que empezamos en América Latina cuando empezamos a hacer una región industrializada, de llevar 2 caminos, uno el de la educación y otro el de la formación para el trabajo, y de valorarlos igual y de que se hablen muy poco. Todo lo que se aprende en la vida vale y tiene sentido y debería poderse valorar en un rango de niveles de competencia o en un rango de nivel de logros. Esto fue dicho en el 2004 en la recomendación de la OIT sobre recursos humanos, sobre desarrollo de recursos humanos. Pero además, el aprendizaje a lo largo de la vida implica esto: vincular educación básica, secundaria, superior con la formación profesional, que es lo que llamamos formación para el trabajo, formación y capacitación laboral, con la incorporación al mercado y con el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Y esto implica calidad de la educación, competencias básicas generadas en la educación, pero también calidad en la formación para el trabajo y calidad en las prácticas laborales que hacen las personas en las empresas. La recomendación dice que los países deberían desarrollar un marco de calificaciones para facilitar este aprendizaje permanente, para facilitar a las agencias de empleo coordinar la oferta y la demanda, para orientar a las personas, uno de los componentes que tiene la discusión aquí en El Salvador, la orientación, para facilitar el reconocimiento de la formación, las capacidades profesionales y la experiencia previamente adquiridas, y es un marco que se debería adaptar a los cambios tecnológicos y a las diferencias regionales y locales. Aquí la palabra clave también es adaptar. Yo siempre juego con ese juego de palabras. Una cosa es adaptar y otra cosa es adoptar. Es mejor y nos va mucho mejor adaptando que adoptando. Cuando adoptamos modelos, como nos ha pasado en los últimos 20 o 30 años, esos modelos a veces no funcionan. Y ahí es donde es fundamental dar cabida a estas diferencias. Nuestros países, nuestras regiones, y ese sistema nacional, ese marco articulado en ese sistema tendría 4 grandes áreas. Una, cómo se definen las cualificaciones. Aquí hay que llegar a un lenguaje común. Las cualificaciones las debe definir alguien y debe ser una definición pública. Esto debe ser un bien público. Quiere decir que el Estado, que le interesa que las competencias básicas, técnicas y profesionales de las personas sean las mejores, dice: las cualificaciones aquí son estas. No porque se le ocurre, sino porque las levanta con las necesidades de las empresas en mecanismos que muchos países hoy llaman los comités de normalización, los comités, como en Colombia las mesas sectoriales, los comités técnicos sectoriales en Brasil, los organismos sectoriales de competencia en Chile, donde empleadores, trabajadores y gobierno establecen cuáles son esos perfiles que se necesitan. Y los establecen con base en la demanda, no con base en lo que cada uno podía pensar que es lo mejor. ¿Quién gestiona todo esto? Hay que tener definido quién gestiona. Pero ese quién gestiona no es una sola institución, como se ha llamado, con una palabra que se puso de moda en los 80, rectora, sino puede ser también un conjunto de capacidades directivas que están puestas en diferentes organizaciones, como pasa hoy en casi todos los países de América Latina. ¿Cómo se evalúa y cómo se certifica y cómo se provee, cómo se entregan las competencias? ¿Quién hace esa capacitación? Estas son 4 grandes áreas que hay que tener bien claras, pero que están articuladas en un instrumento. No quiere decir que tengan que estar todas en una institución. Yo quiero llamar bien la atención en eso. Muy bien. Y esto, traje esta foto porque es justamente a lo que se refiere. Trabajo en equipo. Aquí cada uno sabe qué tiene que hacer.
Y si no cambias las gomas del auto en menos de 3.8 o 4 segundos, pierdes la carrera. Cada uno hace lo que tiene que hacer con una visión que es ganar una carrera. Aquí al lado ahora que pasé al lado, hay un evento del INCAE, que el título es bien sugestivo: ¿podrá El Salvador competir en la economía global? Y yo diría, ese título nos sirve a los dos. Estamos bajo el mismo paraguas, estamos con el mismo problema. Me encantaría ver cómo lo están abordando allá. Pero el tema es ese, pongámonos de acuerdo y rememos todo en la misma dirección. Porque si el que cambia la rueda dice, yo voy a poner acá una rueda Michelin y acá pone una Goodyear y el otro pone una Pirelli, las tres sirven para lo mismo y todos dicen que sí, son ruedas, pero cuidadito porque cada una tiene un diseño, ¿no? Entonces ahí está el punto. Hablemos un poco de esto de los sistemas de formación. Ojalá no los aburra, pero yo quiero introducir aquí una perspectiva histórica, porque cuando uno no tiene la perspectiva histórica, a veces se pierden las cosas. Empezamos en América Latina con esta fotito. Esto puede ser una cosa europea. Cuando se estableció la idea de que una persona podía educar a varios, una idea muy igualitaria de la educación a los finales del siglo XVII, XVIII, terminando recién la Edad Media. Fíjense, aquí hay niños de diferentes edades y una sola maestra tratando de educarlos. Aquí la gran revolución aquí, ¿cuál fue? Sacar la educación de una sola familia con una visión de una institutriz a una sola familia privilegiada y democratizarla. Ya los alumnos no se formaban en la casa, iban a un lugar común a formarse. Y esta persona era la que tenía el conocimiento ahí en el libro y los educaba, ¿no? Ese modelo dio como resultado que habláramos de una categorización, la educación básica, la media técnica, y se empezó a formar aquí un concepto a inicios del siglo XX que eran las escuelas de artes y oficios. ¿Les suenan las escuelas de artes y oficios? Porque empezó a hablarse de cómo es que la gente se capacita para el trabajo, como si eso fuera distinto a la educación. Y ahí tenemos este otro modelo, uniformizado, igualito para todos. Todos tenemos que quedar igual en la foto. ¿Lo ven? Esa es la educación que tal vez todavía tenemos en toda la región. Tal vez todavía no hemos logrado cambiar este esquema. ¿Y para qué era ese esquema? Para esto. Cada uno tenía una función igual y una función altamente especializada para producir el famoso Forte, del cual el señor Ford decía muy orgulloso: cualquiera puede pedir un Forte como lo desee, siempre que sea negro, que era el único color que se producía, ¿no? Y era producción en serie, ¿no? Esto para esto. Y obviamente en grandes edificios y grandes instituciones educativas. Este es el edificio de la conocida como Universidad de Trabajo del Uruguay, la UTU, que es el centro de educación y capacitación técnica educativo más grande que hay en Uruguay. Después pasamos a este concepto, instituciones de educación profesional. ¿Por qué nos llegó esto? Porque después de la posguerra, en los años 40, los países de América Latina necesitaban producir cosas. ¿Por qué necesitaban producir cosas? Porque todo el mundo estaba ocupado construyendo y vendiendo insumos para la Segunda Guerra Mundial. Se había ocupado toda la economía después de la guerra en la reconstrucción. Y ocurre que nosotros no teníamos cómo fundir cómo hacer un torno, cómo hacer un tornillo, cómo levantar una construcción. Entonces, lo que tuvimos que armar en la región fue este tema de la capacitación. ¿Dónde pasó primero esto? En Argentina y Brasil. En el año 42 se creó el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial en Brasil. 42. Porque los empleadores dijeron, tenemos que formar mecánicos, tenemos que formar artesanos, tenemos que formar trabajadores. Y ahí empezó esta historia en la cual hoy en día uno puede ver el SENAI, el SENAC, Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Nacional de Capacitación Educativa, Instituto Nacional de Aprendizaje. Aquí hay solo 7 de más o menos 30 instituciones que se crearon con ese mismo molde. Generar capacitación de trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas los necesitaban. Y porque por otro lado la educación media técnica todavía se empezaba a descubrir apenas. Y entonces aquí llegamos a una historia que es un poco reciente en América Central, ¿no? Si comparamos con esto. Pero llegamos a una historia en la cual estas instituciones son instituciones orgullosas que saben hacer la capacitación, que tienen mecanismos, que disponen de talleres, que disponen de técnicos calificados.
y que nos encuentran en esta otra tendencia que fue una tendencia de finales del siglo XX, de los 80 y de los 90, cuando apareció la palabra sistemas. La palabra sistema corresponde con la teoría de los sistemas, ¿no? La teoría de los sistemas se aplicó mucho con la formación en medicina, cuando se hablaba de que el cuerpo humano es un sistema. ¿Qué quiere decir eso? Después se usó mucho en la informática. El sistema es una suma de partes donde hay unos principios, pero el mayor principio de todos es aquella máxima según la cual en un sistema el todo es mayor que la suma de las partes. Quiere decir que cuando hacemos algo en equipo nos sale mejor que si lo hacemos por separado, ¿no? Un equipo de fútbol es un sistema, ¿no? Debería ser un sistema. Entonces, esto de los sistemas, que fue todavía en el siglo XXI, llegó también de la mano con una experiencia muy interesante como los consejos de normalización y certificación en el 96, el conocer, que lo van a ver más tarde en detalle, y después, más adelante, el conocer se reinventó. No sé si voy en el nuevo logo ya, si ese todavía es Juan Carlos, porque él les va a contar la historia de 15 años de aprendizaje. Y después, en el 2008, está en la Comisión del Sistema de Certificación Chile Valora, y estamos con una gran discusión en esto de los sistemas, porque reconocemos en los sistemas varias cosas. Por favor, no lean esto como un organigrama. Esto no es un organigrama, no es una institución, no es un despacho de un ministerio. Esto es una visión funcional de lo que un sistema de formación debería ser, que puede estar en una institución o puede ser un país. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuando se hablaba del Sistema Nacional de Salud en Colombia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud? Es la suma de todas las instituciones, clínicas, hospitales de distinto nivel que atienden a las personas cuando se enferman. Pero uno no tiene que llegar a un lugar y encontrar ahí el edificio que dice Sistema Nacional de Salud. No existe. El sistema es un concepto de trabajo coordinado y articulado. Hay que buscarlo y hay que tener las mejores herramientas. Y ese sistema tiene varias cosas. Un nivel de dirección donde el diálogo social es fundamental, como se dijo, donde la participación del Estado, los trabajadores y los empresarios es fundamental. Un nivel sectorial, ¿a qué se llama este nivel sectorial? Es el nivel donde uno puede decir, bueno, vamos a formar para el sector turismo, vamos a formar para el sector transporte, vamos a formar para el sector construcción. ¿Por qué? Porque son sectores importantes para la economía, porque son sectores que queremos privilegiar. Se está dando una tendencia muy interesante acá, y es que muchos países en sus planes de desarrollo privilegian y establecen una serie de prioridades donde se ve para dónde va la generación de mano de obra, para dónde va el crecimiento del país. Esos sectores muchas veces nos trazan un camino. A veces lo que uno encuentra aquí también, como en el caso de Chile, son organismos sectoriales de competencia, o como en el caso de México, comités de normalización, o como en el caso de Colombia, mesas sectoriales, que levantan las competencias, establecen cuáles son los requisitos, los currículos. Y después hay 3 funciones que pueden ser llevadas a cabo en una institución o a veces en instituciones separadas: formar, capacitar, evaluar y certificar. De esto se ha discutido mucho. En los primeros años del modelo se decía, si usted certifica no puede formar, porque era un poco adoptado del modelo inglés. Ahora, como hemos adaptado, o como decimos a veces, platanizado, tropicalizado, entonces ahora sabemos que se puede formar y se puede evaluar en la misma institución siempre que se mantenga la independencia técnica del que forma y del que evalúa. Eso quiere decir que si yo evalúo a las personas, no le voy a decir al que certifique, mira, certifícamelos todos porque yo los evalué ya. No, el que certifica tiene que ejercitar y saber si la evaluación fue clara, fidedigna y equitativa. Entonces, esto es más o menos un esquema que uno debería, si uno pone ahí las instituciones salvadoreñas, uno podría empezar a decir cómo ponernos de acuerdo y cómo tratar de que esto se lleve a cabo de una forma sinérgica, o sea, que el todo sea más que la suma de las partes, o que si aquí están las ruedas y cómo llenar esa Fórmula 1, que ojalá sea una Fórmula 1 y no un Forte, podamos hacerlo juntos, ¿no? Bien, y miren, otra cosa que intenté hacer, esto fue en marzo, para una presentación que hice en Colombia, aquí puse varios como vectores de desarrollo de los sistemas: instituciones de formación profesional, ministerios de trabajo, ministerios de educación y algo que se llama consejos nacionales, como consejos rectores. Todo este abanico está en la región. Hay mucho de iniciativa de instituciones de formación profesional: SENAI en Brasil, CENSE en Chile, SENA en Colombia, INA
este SINAFOCAL de Paraguay, que fue, les quiero hablar porque este es el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral de Paraguay. Lo crearon en el año 2000. Se pusieron de acuerdo con todo, hicieron una ley que creó el Sistema Nacional. 13 años después, no hay una sola evaluación, no hay una claridad de lo que hizo, y el SNPP, que era la institución que existía, sigue trabajando con la mitad de sus recursos en la formación. O sea, uno tendría que ver si el hecho de que el concepto de sistema se haya calcado a una institución, realmente es una salida. En el caso de Paraguay no lo fue. Hay otra que no tengo acá mencionada, que es la de Ecuador. En Ecuador se llama el CETEC, Sistema de Educación Técnica, que se especializó solo en la formación continua. También lo que generó a veces es más bien una fragmentación que un trabajo articulado. Pero hay ministerios de trabajo que están muy activos en el tema. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, están trabajando tratando de articular. En Uruguay tenemos un comité, nosotros participamos y les damos asistencia técnica, que está tratando de sentar a la UTU, que es de la educación, al INEFOP, que es el Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional de Uruguay, y al LATU, que es un laboratorio tecnológico que tiene funciones en tecnología y en desarrollo e innovación, para tratar de, adivinen de qué, de trabajar articuladamente. Pero como llevamos un año en el trabajo, ya desechamos la idea de que era crear un sistema y estamos trabajando en crear instrumentos. Y estamos muy cercanos a adoptar de pronto un marco de cualificaciones para desarrollar algunos sectores. Por ejemplo, ¿cuál? En Uruguay es muy importante el sector forestal. Habrán oído que Uruguay tiene 2 plantas papeleras, que una sola invirtió $2.500 millones, que para un país de 3 millones de habitantes es una locura. Y esa fue la que tuvo que importar 90 soldadores, porque no había trabajadores en Uruguay para hacer la soldadura de precisión. Y ahí estamos tratando de crear esto, pero también el Ministerio de Educación de Brasil y el Ministerio de Educación de Chile tienen, aquí en Chile, por ejemplo, la educación técnica tiene su marco. Y habrá otros ministerios seguramente que lo tengan, en Brasil también. Pero ¿qué hizo el Ministerio de Educación de Brasil, por ejemplo? Acá está la CETEC de Ecuador, porque está del lado de la educación, la que les mencioné. El Ministerio de Educación de Brasil, cuando vio que había un cuello de botella en el crecimiento de la economía, Brasil tuvo lo que ellos llamaron un apagón de mano de obra. Lindo nombre, lo dicen en portugués, un apagón de mano de obra. Entonces, el término es que se quedaron sin mano de obra calificada. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación? Desarrolló un plan que se llama PRONATEC, Programa Nacional de Educación Técnica y Tecnológica. ¿Por qué técnica y tecnológica? Porque lo que ellos necesitaban desarrollar era competencias complejas, competencias de nivel, no de nivel manual, sino de nivel intelectual. Entonces, necesitamos formar, la meta que tienen es 4 millones de trabajadores en 4 años. Para el tamaño de Brasil eso se comprende, ¿no? ¿Qué hicieron? Le dijeron al SENAI, al SENAC, al CENAR, que es el del sector rural, ustedes lo pueden hacer porque lo necesitamos ya. Tomen la plata y háganlo. Con los criterios de calidad que nosotros les vamos a definir. Porque ustedes tienen, SENAI tiene 400 escuelas y lo puede hacer. O sea, a donde voy con esto es a que no hay que pensar solamente en la planificación política, en que haya plata, sino en la capacidad de ejecución. Ese es el problema que tenemos. Si no tenemos capacidad de ejecución, el INEFOP en Uruguay fue creado en el año 2009. País de 3 millones de habitantes, crea un instituto de formación, creó el consejo tripartito, la parte de arriba, pero no trabajaron mucho en la capacidad de ejecución. Resultado, después del primer año tenían $10 millones en el banco que no han podido gastar. ¿Saben cuándo hizo el primer llamado de capacitación para el 2013 del INEFOP? En junio de este año. O sea que hubo 6 meses donde no pudieron ponerse de acuerdo en el mecanismo de licitación, en quiénes eran los oferentes, en cuáles eran los cursos, porque si no hay capacidad ejecutora, bien. Muy bien, y acá tenemos instituciones que como el SENA se están moviendo con mucha influencia de la educación y de trabajo a un sistema de formación de capital humano en Colombia, que es un proyecto que se está haciendo ahora con el BID, que está muy interesante porque está involucrando trabajo, educación y una evolución del SENA hacia... ¿Qué pasó? Un apagón de la presentación. El apagón. Era el tiempo que ya se me venció. El conocer que también articula la educación para allá y CENSE que se está articulando con Chile Valora a través de un marco de calificaciones para no tener una visión desde la educación, una desde el trabajo y una desde un Consejo Nacional tripartito. Muy bien. Un esquema de estos hay que mejorarlo más, pero yo le puse acá como un paraguas, ¿no? La idea es que
estas discusiones salen desde diferentes actores y se moldean de acuerdo a la realidad de cada país. Acá no hay una fórmula científica o matemática que uno pueda decir, acá arreglé con esta fórmula el problema. Ahí me acordé de la presentación de la representante de Fomilenio. No existe el extracto de huevo que te alice el cabello. No hay, no lo vayan a buscar a otro país. Tiene que buscarse uno mismo la solución. Y un nivel de diálogo social ayuda a eso. Muy bien, dimensiones, y con esto cierro. Aquí es muy interesante este estudio de Eurosocial que me pidieron que lo tuviera en cuenta porque han hecho varios hallazgos. Este estudio comparado de cómo andan los sistemas en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay dice varias cosas que yo quise traer a colación. Primero, exige un plazo temporal relativamente amplio y requiere una dirección estable y firme. Segundo, requiere cambiar la mentalidad y la concepción sobre las relaciones entre empleo y formación, el tejido de tareas, las medidas y dispositivos que venían regulando dichas relaciones. Aquí la mentalidad es, ya no podemos tener instituciones de formación para esos chiquilines que están igualitos en la foto. Necesitamos atraer al 29% de jóvenes que tenemos que no estudian ni trabajan. Necesitamos atraerlos y formarlos. Entonces tenemos que buscar un nuevo diseño institucional, nuevos dispositivos, integrar recursos y refuerzos. Y otra cosa que dicen interesante, una comparación directa no es posible. Uno no puede decir cómo me comparo, ¿no? Porque es el viejo cuento, y perdónenme por ser tan coloquial, del amigo que le pregunta al otro, hola, ¿cómo estás? Hace rato no te veo, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le contesta, ¿comparada con quién? No queremos llegar a eso, ¿no? La idea aquí es nosotros mismos tratar de lograr buenas cosas. Componentes estructurales de un sistema, según este estudio Eurosocial, un catálogo o marco nacional de cualificaciones. Catálogo lo llaman en España. Marco lo estamos tratando de llamar en las experiencias de Colombia, Chile, algo en Brasil que se está empezando a trabajar. Sistemas de validación de la competencia, léase certificación. Sistemas formativos. Ojo con la formación, el proveedor de formación, instituciones que lo hacen bien, comunidades salesianas, INSAFOR, instituciones que saben y que tienen, hay que empezar a ver, no es cómo genero algo nuevo que los deje a un lado, sino cómo maximizo el trabajo que están haciendo para que lo hagan mejor y para que lo sigan haciendo. Eso es fundamental. Un sistema de información laboral y profesional, que es una gran dolencia en nuestros países porque también tenemos sistemas de intermediación de empleo terriblemente atrasados, y un sistema nacional de cualificaciones profesionales, como lo llaman en España en su conjunto, con atribuciones, papel, todo esto. ¿Quién hace qué? Y un instrumento. Yo creo que es clave tener ese marco de calificaciones. Estamos apostando mucho a eso porque nos dice en dónde estás, en qué nivel, en qué sector, con qué cualificaciones, y no algo que nos pasa hoy que cada cual parece inventarse la mejor cualificación, porque entre más rimbombante sea el nombre, más personas atraigo, ¿no? Muy bien. Y hay diferentes grados de desarrollo de esos sistemas, diferentes modelos, hay enfoques variados y aproximaciones técnicas diferentes. Se usa así el enfoque de competencias, eso es una ganancia. Hoy en día ya todos hablamos de competencia laboral, pero ¿qué quiere decir eso? Y ese es el gran desafío. Competencia laboral no es una palabra linda para usarla de moda. Competencia laboral quiere decir lo que tú realmente puedes hacer, lo que tú realmente puedes cambiar en tu trabajo, cambiar en tu organización. Eso los que hacen capacitación para el trabajo lo entienden. Un mecánico competente es el que puede arreglar un motor bien, me lo deja funcionando. Pero ¿qué es un alumno de primaria competente? ¿Qué es un alumno de educación media competente? Y otra pregunta muy linda que está en boga en varias universidades, ¿qué es un economista? ¿Qué es un psicólogo competente? Ahí el gran desafío que hay y la gran discusión es convertir nuestros diseños educativos, que hasta ahora se basan en asignaturas, en materias, a diseños educativos que se basen en resultados. Cuando tú tengas 6 años de educación básica, vas a poder leer un texto, interpretarlo, sacar la idea principal y describirlo. Hoy en día es cuando tengas 6 años, habrás hecho 40 exámenes, habrás visto materias con 3 profesores, te habrás bancado unos cuantos paros y serás un buen especialista en contestar pruebas escritas, que es lo que decía alguna vez un amigo de México, el famoso Agustín Ibarra, que a mí no se me olvida. A veces la educación nos vuelve muy buenos resolvedores de exámenes y de pruebas, y en todos los niveles. Y por último,
yo agregaba esto: sistemas de educación sólidos y pertinentes, instituciones de formación sólidas y pertinentes, mecanismos de identificación de necesidades de formación compartidos. O sea, no es que yo en educación me identifico mis necesidades de formación, yo en INSAFOR tengo que hacer lo mismo, tú allá en Don Bosco igual, el INCAE lo hace de otra manera. No, debería haber en eso un trabajo en equipo. Gestión coordinada y por resultados. Que no nos pase lo que le pasó a los ingleses cuando la Margaret Thatcher, y ahí prometo que ya voy a acabar, vio que Inglaterra venía con un problema grave de competitividad, años 80, ¿no? Cerraban las minas de carbón, una tasa de desempleo altísima, competitividad muy baja. ¿Qué dijeron? Vamos a unificar educación y trabajo porque la gente no está con las competencias que requiere, nuestros sistemas de formación están sobrepasados por los japoneses, nos están ganando. Entonces, para montar todo el sistema, unificaron el Ministerio de Educación con el Ministerio de Trabajo. Buenísima idea. ¿Funcionó? No. Porque dentro del ministerio había una subsecretaría de Educación y una subsecretaría de Trabajo. Y cada uno siguió, como diríamos mal y pronto, tirando para su lado. ¿Qué pasó con el programa de Chile Califica? $300 millones del Banco Mundial que tenían que ser ejecutados de la mano en educación y trabajo. No podía salir un cheque de educación si trabajo no lo aprobaba y viceversa. ¿Por qué? Porque queríamos articular educación y trabajo. Vean el informe final. A veces no es que sea imposible, a veces es que nosotros mismos, los mandos medios, los diseñadores de política, N personas en distintos niveles de autoridad, tenemos una interpretación, tenemos unos tiempos políticos y se nos mete en la cabeza que hay que hacer algo. Y en eso América Latina ha perdido mucho tiempo porque cada país, cada gobierno hace lo suyo propio. Y ahí tenemos que aprender de países como Singapur, Tailandia, que ejecutan las políticas educativas con una visión de Estado, de mediano plazo y no de gobierno. ¿Qué voy a hacer yo en estos 4 años? Porque después se me acaba la fiesta y viene otro y quiero que lo mío sea lo mejor. Entonces ahí hay un problema que tenemos que resolver los latinos. Y agrego el marco de calificación, la articulación con las políticas de empleo. Aquí hay una publicación que hicimos en CIRTERFOR sobre marcos de calificaciones para lo que les interese. Está libre, está disponible en la web. Hay unos desafíos con los que quiero cerrar: el cubo de Rubik, ¿no? Tenemos que armar el cubo de Rubik entre todos, ¿no? Tenemos que hacer que todas las caras tengan el mismo color. Les recuerdo la imagen de la Fórmula 1 y es esto: adaptar y no adoptar, diálogo en los proyectos al diálogo en la acción. A veces solo dialogamos cuando es un proyecto el que nos convoca. Después se acaba el proyecto y se nos olvidó dialogar, nunca más nos vemos. Volvemos a nuestra trinchera. De perspectivas individuales, ya lo dije, a perspectivas nacionales. Voluntad política y capacidad técnica hay que unirla. A veces el proyecto uno lo tiene que balancear. Hay proyectos que tienen más de voluntad política que de capacidad técnica y viceversa. Y ninguno de los dos funciona, ¿no? Institucionalidad, gobernabilidad y continuidad de las acciones. Es un puzzle, ¿no? Un rompecabezas que tenemos que armar todos y por ahí los dejo. Muchas gracias. Muy amables.